¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al capítulo 4 de Hablemos de. Es una bendición poder estar con ustedes otra vez o que ustedes estén con nosotros. Hoy estoy emocionado, toda la semana he estado emocionado porque tenemos una invitada especial, es mi pastora. Y pues antes que cualquier cosa que comenzar y todo, le voy a pedir que se presente, porque aunque no lo crea, hay personas que no la conocen por allá. Entonces, una presentación corta pero concisa. Muy buenas tardes, noches. Soy la pastora Patricia de aquí de la Iglesia Bajo la Sombra, pastora de José Luis. Es un placer, de verdad, estar en esta tarde. Declaro que lo que hoy hablemos aquí sea de bendición para las personas aquellas que vean este programa, y yo declaro que a través de lo que a José Luis el Señor le ha puesto en su corazón, alcance a más personas y les sea de bendición, y que cada palabra que aquí platiquen contigo de frente a la palabra sea de bendición, no solo para tu vida y para el que esté hablando, sino para todos aquellos que lo vean. Así es, ese es el propósito, que la palabra de Dios pues llegue a personas que ya lo conocen y los que no lo conocen aún también. Así es. Hoy tenemos un tema. Vamos a hablar de el personaje que pues le gusta mucho a mi pastora, que es Rahab. Entre las dos maneras lo podemos decir ahí. A lo mejor ella lo dice como Rahab, yo como Rahab, así que pero no se asusten, estamos hablando de la misma mujer. Que por cierto es la primera mujer de la que vamos a hablar, cuarto capítulo, así que pues pongan mucha atención. Muchos me preguntaron ahí, ¿cuándo sale? ¿De quién va a hablar? Aunque no crean. Fue muy pedido, así que pues pongan atención. Y como les digo, hoy vamos a hablar de Rahab, y como siempre, no sé si nos puedo meter un poquito en contexto general de este personaje, de esta mujer, Rahab. Rahab es una mujer que vivió en los tiempos de Josué. Ella vivía en un pueblo pagano llamado Jericó, y esta mujer es una mujer prostituta. Una mujer prostituta que Dios alcanzó, que ella es una mujer escogida por Dios, así como nosotros. Y es una mujer que en sus tiempos era una mujer prostituta en el lugar donde ella vivía. Es un pueblo donde se vivía mucha la idolatría, mucho lo sexual. Uh-huh. Y de ahí viene ella, de ese tema. De ese pueblo es de donde surge Rahab, que es una mujer prostituta, pero que de verdad cuando yo lo he leído me ha sido de bendición y me ha enseñado muchas cosas, y por eso me interesaba compartir de ella. Sí, de hecho justo de las primeras cosas que tengo aquí es que pues se habla de ella en el capítulo 2 de Josué. Y lo primero, bueno, la primera aparición que está de ella, porque ella aparece en la historia de cuando Josué manda a los dos espías para ver la ciudad y todo. Entonces dice en Josué 2:1, dice, y llegaron a casa de una ramera que se llamaba Rahab. O sea, la Biblia desde el principio te deja entender quién era Rahab, ¿no? O sea, no esconde como que su pasado, no esconde quién era. Era una ramera, como lo decía usted ahorita. Desde el inicio se hace entender esto. Y la primera pregunta que yo le tengo a usted sobre esta mujer es, para usted y también para ustedes, si es que ya la conocen, cuando escucha el nombre de Rahab, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente a usted? Cuando escucho el nombre de Rahab, cuando alguien dice, Rahab, la verdad, a mí se me viene la palabra fe. Fe, porque fue una mujer que, pues como les compartía, está en un pueblo donde se vivía mucha idolatría, donde se adoraban muchos dioses y había mucha maldad. Pero como vamos a ir compartiendo, se ve que esta mujer ya había oído del Dios del pueblo de Israel. O sea, ella ya conocía desde mucho antes de que llegara ese pueblo ahí, tan cerca del suyo. Ellos ya conocían. Ella ya había oído de hablar había escuchado hablar de ese Dios de Israel. Se me hace bien interesante esto porque en el podcast pasado, en el capítulo pasado, si lo vieron, hablamos de Enoc.
Y, y en esto eh, como que lo familiarizo mucho porque el contexto en el que vivía Rahab era como para que no tuviera para nada fe en Dios, como para que no creyera. De hecho, donde vivía, pues como lo dijo, ¿no? Era un pueblo pagano que no quería nada con Dios. Y Enoc en aquel entonces, pues también vivió en los tiempos donde no se quería la nada. humanidad estaba en decadencia, así lo decimos, o sea, tampoco quería nada. Entonces, esta mujer vivió en la ciudad de Jericó, que era una ciudad pagana, enemiga del pueblo de Dios, no solo como que no querían nada con Dios, eran enemigos del pueblo de Dios. Esta mujer no era israelita, o sea que no entraba en el pacto, no era del pueblo de Dios. Y pues obviamente cero espiritualidad, cero acerca a Dios, cero nada. Todo el contexto de esta mujer era, pues, uno no se esperaría que ella o sea, no merecía nada. No merecía absolutamente nada, no tendría por qué creer en un Dios que no era el suyo, porque pues antes eran dioses de muchas, ajá. Lo curioso es que, como lo hablamos, en medio de todo ese ambiente, ella cree en Dios, y lo que a mí me gustó cuando lo leí es que ella cree no porque vio. No. O sea, ella nunca vio, a lo mejor le decían, no, pues fíjate que al pueblo de Israel, por allá pasaron entre el mar, y Dios, o sea, Dios les abrió el paso y todo eso. Y ella nada más escuchaba y creyó escuchando. Sí, en verdad fue una mujer que ella escuchó solamente de oídas. Exacto. Pero no le tocó nunca mirar. Ella no miró los milagros que Dios hizo, sino ella oyó de ese Dios tan poderoso que había abierto el mar rojo y que había hecho pasar a su pueblo en seco. Y cuando llegaron allí cercas, pues ella misma lo reconoce cuando llegan los espías. Ella misma reconoce que el pueblo está atemorizado. Sí. Solamente de oír lo que ya había oído de ese Dios tan poderoso. O sea, literalmente el pueblo de Jericó ya estaba atemorizado, ya se sentía como quien dice perdido, porque ellos ya estaban oyendo solamente de oír lo que Dios ya había hecho por ese pueblo que estaba delante de ellos, y que pues ellos iban por esa tierra, o sea, el pueblo de Israel iba por la tierra que Dios le había prometido, y ellos estaban ahí. Entonces ellos ya sabían que iban a ser arrasados, ¿no? Y esa mujer a mí me sorprende porque ella les dice a ellos mismos, o sea, yo solamente he escuchado del poder que su Dios tiene. O sea, ella no decía que mi Dios, porque ella todavía no lo consideraba su Dios, porque como era ella, pues imagino que ella se sentía indigna, ¿no? Era una mujer que no merecía nada, era una mujer rechazada, humillada, pisoteada. O sea, era una mujer que no valía nada en esos tiempos. Entonces, pero voy a seguir hablando. Sí, pero en ese tiempo ella solamente había oído. Entonces ella adoraba, me imagino que en aquellos tiempos pues ella miraba los dioses que adoraban. Decían que en ese pueblo se hacía sacrificios de humanos. Entonces ella en su tiempo como que participaba sin querer en eso, ¿no? Pero ella empezó a escuchar de ese Dios y dice, yo no lo veo. O sea, es una mujer que no miraba los milagros, pero ella escuchó. Entonces ella escuchó y ella reconoce que el pueblo ya había aceptado que estaba atemorizado por el pueblo de Dios, que tenían miedo a ese Dios de que solamente había escuchado. Entonces me imagino que en ella, en aquellos tiempos, yo me imagino, no digo que dice en la palabra, pero me imagino que ella al escuchar, pues ella me imagino que empezó a querer a ese Dios, es decir, ese Dios tan poderoso, ¿no? Que ella escuchaba. Y dice que esos hombres llegaron a su casa. O sea, la bendición, si lo vemos así, la bendición estaba llegando a su casa, a su misma casa. O sea, ella no lo buscó, Dios ahí se lo envió. ¿Por qué? Pues no, como todos creemos y sabemos, ¿no? Dios ya conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y yo imagino que en ese tiempo Dios ya había mirado a esa mujer. Sí. Por todo lo que sigue adelante, o sea, Dios ya la había escogido.
así como te ha escogido a ti, como me ha escogido a mí, como nos ha escogido a cada uno de a uno de nosotros. nosotros, ¿no? Él Cuando puso su mirada en ella y para lo, cosas grandes. lo hermoso de esto es que Dios puso su mirada aún a pesar de lo que ella era, o sea, ella no la eligió ya cuando está creyendo en mí, no la eligió o la observó desde lo que era ella, ¿no? Que era una ramera, de todo lo que decía, de que pues a lo mejor no la quería nadie, no se merecía nada, ella se sentía indigna y todo eso. O sea, a pesar de todo eso, Dios la eligió a ella para que llegara la bendición a su casa. Así es. Y aquí, ya que habló sobre cuando llegaron los espías y de que pues todo el pueblo había escuchado, ¿no? Todo el pueblo escuchó lo mismo que ella escuchó. Y la pregunta que yo tengo aquí es, ¿qué hizo diferente Rahab si toda Jericó escuchó exactamente lo mismo? Yo pienso que la diferencia de ella y de los demás es que ella creyó, que ella tuvo fe. Dijo, ¿sabes qué? Porque ella ya había reconocido, que ese Dios era Dios del cielo y de la tierra, porque eso mismo les dice a los varones, hasta lo apunté, dice en Josué 2:11, oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha guardado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, ella ya había reconocido que ese era el verdadero Dios, o sea, que era el Dios verdadero, no los dioses que ella había conocido por muchos años. Desde que ella empezó a escuchar, ella reconoció, dijo, no, o sea, este Dios es el Dios verdadero, o sea, porque un Dios como este no hay, porque yo me imagino que toda su vida ella adoró dioses, pero ningún Dios respondió como respondía el Dios de Israel. Sí, o sea, ella al escuchar todo eso, yo también estoy de acuerdo con eso. La diferencia o todo lo que hizo la diferencia fue la fe que Rahab tuvo en lo que escuchó. Y, o sea, cuando todo el pueblo estaba temeroso, pues ella también, pero ella cuando cayó la bendición ahí, o sea, su fe llegó a tanto que arriesgó su vida, porque hacer lo que hizo, que fue esconder a esos varones, cuando el pueblo se dio cuenta que ahí andaban, al esconderlos, ella puso en riesgo su vida. Eso, ella sabía lo que conllevaba hacerlo. O sea, su fe llegó tanto a arriesgar su vida, a decir, ¿sabes qué? Pues si no hago esto, de todas maneras me van a matar ellos cuando vengan y tomen la ciudad, o sea, voy a morir. Entonces mi fe está en que su Dios pues obviamente va a tomar esta tierra, pero pues échenme la mano, ¿no? O sea. La verdad, si te fijas, ella supo aprovechar, ¿no? Aprovechar la bendición y aprovechar el momento. Dijeron, estos llegaron a mi casa. Sí. Y ella había oído, yo creo, que ella había oído que era un Dios que cumplía sus promesas, que cuando prometían algo en el nombre de Dios, te lo tenían que cumplir. Me imagino yo no estoy diciendo que lo he leído en la palabra, pero si tú te pones a pensar en ello, imagino que ella pensó, o sea, yo aquí ya acaba de llegar mi bendición y sí voy a arriesgar mi vida, porque precisamente el rey mandó decirle que sacaras a esos hombres porque eran espías, porque habían venido a estudiar la ciudad. Mas, sin embargo, ella ya los había escondido, que dijo, y yo me apropio de esta bendición. Entonces dice que ella los escondió y sí le mintió al rey. Le dijo, ¿sabes qué? Sí, cierto, sí vinieron, pero ya se fueron. O sea, antes de cerrar las puertas, se fueron, porque tenemos que entender que esa era una ciudad bien fortificada, o sea, con unas murallas, porque dice que la casa de Rahab estaba en las murallas. Entonces, ¿te imaginas el grosor de esas paredes para que pueda estar una casa ahí? O sea, pues yo me la imaginaba, dije, no, pues las paredes, ¿no? Si te la imaginas, ¿no? No son chiquitas, porque para que para una casa, pues yo creo que tiene que ser un tamaño grandísimo, ¿no? Entonces dice que era una ciudad muy fortificada y que las puertas se cerraban para evitar precisamente la invasión de enemigos, ¿no? Entonces ella arriesgó y le dijo, no, es que ya fueron, a lo mejor si tú envías, a lo mejor los alcanzas todavía. Y dice que sí, que fueron, ¿no? Que el rey mandó a buscar, pero dice que ella subió a las noches, dice que ella subió a la terraza donde los tenía ocultos
y ella le sacó una promesa. ¿Sabes qué? A mí me vas a prometer primero, me vas a prometer esto. O sea, yo quiero una promesa de parte de ustedes. Entonces supo aprovechar, pues digo, supo aprovechar. Es una mujer que tuvo la inteligencia para aprovechar la bendición que le había llegado a su casa. Entonces ella las hace prometer que el día, ella reconoce, dice, yo sé que ustedes van a venir y van a arrasar con nosotros, pero yo quiero que ustedes me prometan, y no les dijo de ustedes, sino que me prometas por tu Dios, o sea, por el Dios de Israel, que me prometas por tu Dios que vas a respetar mi vida, o sea, mi casa, o sea, mis padres, mis hermanos, mi familia, van a respetar su vida porque yo les estoy ayudando, ¿no? Pero ella supo aprovechar eso, es algo que a mí también me impacta mucho, pues, porque, ay, señor, no me llorar. No pasa nada. Porque es una mujer que solamente había oído, no había mirado nada, no había mirado esos milagros de los que ella había escuchado, sino siempre oía. Y ella había reconocido de ese Dios. ¿Te imaginas tú? Yo me imagino como esa mujer que era una mujer que no valía nada en esos tiempos, que era una prostituta, que no merecía nada. Mas, sin embargo, ella había escuchado y yo me imagino que como mujer decía, o sea, ese Dios es el Dios que yo quiero. O sea, a lo mejor no lo dice ahí en la palabra, pero si tú te pones a pensar como esa mujer, pues yo me imagino que si tú te pones en ese tiempo y tú estás ahí, lo que más anhelas, si tú oyes de un Dios tan poderoso, de un Dios que hace esas proezas, pues me imagino que lo que más anhelas es poder ser tu parte de ese pueblo que Dios ha escogido. Pero a la vez tú sabes que no eres de ese pueblo, mas sin embargo ella dice, la oportunidad llegó a mi casa. Yo no la busqué, pero la oportunidad llegó a mi casa y yo la voy a aprovechar. O sea, ella hizo algo por los espías, pero también en lo que ella ayudó, ella ya llevaba algo de que iba a escoger, ¿no? Que iba a pedir. Dijo, que yo los cubro, yo los cuido, pero me voy a servir porque voy a aprovechar que la bendición llegó a mi casa, porque llegó a su casa. Entonces les hace prometer, o sea, cuando venga eso, júreme por su Dios que me van a respetar a mis padres, mis hermanos, mis hermanas, o sea, mi familia. Entonces ella fue una mujer que le llegó su bendición y lo supo aprovechar, ¿no? Y si lo aplicamos en nosotros, en nuestra vida, porque la palabra, pues, cada mensaje que tú lees es porque tú lo vives, porque te sirve, porque te bendice. Y cuando llega la bendición a tu casa, muchas veces hay unos que no lo sabemos ver y no lo sabemos valorar, ¿no? Pero hay otros que llega la bendición y tienes que ser sabio para saber distinguir cuando la bendición ha llegado a tu casa, cuando la bendición ha llegado a tu vida, ¿no? Cuando viene Dios y te ofrece, entonces es cuando debemos aprender a tomar. Y a ella le había llegado la bendición a su casa y que dijo, de aquí, ellos no se van si no me bendicen, ¿no? Si no me dejan mi bendición, como Jacob. O sea, peleó por su bendición y ella, se puede decir no peleó, pero ella dijo, aquí van a estar y antes de que te vayas me vas a dejar la promesa. Y no por ti. La promesa que mi familia va a ser salva por lo que yo hice por ti. Y es bien tremendo, pues, esa mujer. Sí, trayéndolo, como dice, trayéndolo hoy, al hoy por hoy, porque todo mensaje, pues, como dice, nos sirve para todo tiempo, ¿no? O sea, la palabra de Dios trasciende mucho más allá del tiempo y de cualquier cosa. Y trayéndolo al día de hoy es eso, o sea, a veces llega la bendición a nuestra vida, o a veces ahí está Dios. Hey, es tu momento, o sea, hay quienes están, yo sé, porque me ha tocado estar ahí y yo sé que hay personas que a veces están en sus casas desesperados y escuchan, o alguien les habla, o escuchan por ahí, o les aparece un corte de algún video y escuchan que hay un Dios que transforma vidas, que cambia vidas, que transforma familias, que, o sea, de infinidad de cosas, un Dios que
es poderoso, que es omnipotente, que es omnisciente, un Dios que todo lo puede, que cuando tú no puedes, Él puede. Y escuchan eso y saben qué es lo que necesitan, pero dejan pasar esa bendición, porque aquí lo tengo, dice la importancia entre el oír de Dios y realmente creer lo que Él nos habla. Entonces hay personas que escuchan lo que Dios les está hablando, a veces específicamente a ellos, y por no creer lo que Dios les está hablando a ellos, pierden esa bendición. Si esta mujer no les hubiera abierto la puerta, si esta mujer aún sabiendo que era que eran del pueblo de Dios, que eran espías y todo, los hubiera entregado o los hubiera ayudado, pero como no les creyó tanto, a lo mejor no hubiera pedido esa bendición, ahorita no estuviéramos hablando de ella. No estuviera. Y tanto así que por allá en Hebreos vuelve a estar en un salón de la fama de la fe, ¿no? Esa mujer. Así es. Lo importante de que es por eso te decía, cuando Dios te ha escogido. O sea, cuando Dios te ha escogido para algo específico, porque sí, como tú ya mencionaste más adelante, está esta mujer, cuando llega el tiempo de que Dios envía a Josué a tomar esa tierra, esa ciudad en sí. O sea, Josué no hizo nada, solamente obedeció lo que Dios le mandó, ¿no? Que tú lo ves, tú lo lees y dices, solamente por rodear, porque estamos hablando de una ciudad fortificada, ¿no? Y del tamaño de las paredes como para que quepa una casa encima, ¿no? Sí. Entonces, pues tú te imaginas las paredes, dices, ¿aquí cuándo? Porque esa era la seguridad de ese pueblo y de ese rey, que nadie podía atravesar esos muros, ni esas puertas, porque él se sentía muy confiado en esas paredes y en esas puertas. Mas, sin embargo, para Dios, como decimos, no hay nada imposible, ¿no? Y Dios solamente le mandó a Josué, o sea, ve y da una vuelta, por 7 días da una vuelta. Solamente rodea la ciudad y lo más importante, o sea, callados, no digas nada. O sea, solamente los levitas solamente tocaban la bocina, ¿no? Pero dice, pero el pueblo tiene que estar en silencio, nada. Entonces, daban las vueltas, pero qué tremendo es que dice que ya en el 7º día dieron 7 vueltas, o sea, no vas a dar una, me vas a dar 7. Y a la 7ª, cuando los levitas alarguen el sonido de la trompeta, haz que el pueblo grite. Entonces, eso te impacta, ¿no? Porque dices, a la mejor, yo no sé si te pasó, ¿no? Si cuando lo leíste es que te pones a pensar, ay, solamente por gritar, ¿no? Porque sí se pregunta uno, ¿cómo por gritar se va a derrumbar? Pero en sí no era el pueblo, era Dios, ¿no? Entonces dice que cuando ya dieron las 7 vueltas, ese mismo en el 7º día, y que gritan, ¿no? Empiezan a gritar y se supone que la casa de Rahab estaba ¿dónde estaba? Sobre los muros. Y dice que los muros fueron derribados, o sea, los muros solamente por el grito Dios hizo y empezó a derribar el muro. Entonces, la casa de Rahab, ¿dónde estaba? En los muros. Y qué tremendo es para esta mujer que su casa estaba intacta. O sea, sí se cayó todo el muro, pero su casa no. O sea, su casa no le pasó nada. Pero ya me adelanté un poquito, ¿no? No pasa nada. Pero es bien, bien tremendo eso. Y si te pones a pensar, ella pidió por su familia, pero en la palabra no dice que la familia hubiera confiado como Ra. O sea, por la bendición de ella, por creer, por la fe de ella, su familia fue salva. O sea, porque no se menciona en la Biblia que dijera en alguna parte que la familia de los padres, los hermanos, la familia de Ra, hubiera tenido la misma fe que Rahab, sino que fueron salvos por la fe que Rahab tuvo. Porque fue salva, dice que fue salva toda su familia, o sea, no murieron, no perecieron, porque estuvieron dentro de la casa, ¿no? Porque se había dicho, los espías le habían dicho eso, o sea, si en el día que Dios vengamos por tomar la ciudad, tu familia tiene que estar ¿dónde? En su casa. Su casa adentro. O sea, tienen que estar dentro. Si alguno de ellos sale en ese momento, exacto, o sea, ya no es culpa nuestra.
Mas, sin embargo, si a alguno le tocara estando en tu casa, entonces su vida caería sobre nosotros, si algo les pasara. Pero también te pones a pensar en eso, o sea, la familia de Rahab en ningún momento se dice que ellos creyeron como ella, no que tuvieran la misma fe. O sea, si por la fe de Rahab fue que la familia se salvó. Entonces, cuando estos, pues, los varones iban a partir, dice que como Rahab vivía arriba de los muros, dice que se tiró un mecate rojo, ¿no? Fue por donde ellos bajaron. Y a un Rabán todavía les dio la instrucción, o sea, vayan y escóndanse 3 días a que regresen los que habían ido a buscarlos, ¿no? O sea, ella les ayudó en todo, pero ella antes de que ellos se vayan, ella ya había sacado su bendición, ¿no? Sí. Ella ya había obtenido lo que ella quería. Y imagínate la seguridad para esa mujer de haber creído y decir, no, sí es cierto, o sea, porque ella no confió en una promesa de hombre. Ella estaba confiando en la promesa de ese Dios del que ella había oído. Porque nosotros debemos de confiar en la promesa que Dios te hace. No, no en el varón que te la está dando o en la mujer que te la está dando, sino en ese Dios que es el que te la está dando. Entonces, cuando tú confías en esa promesa, tú estás esperando esa promesa porque sabes quién te la dio. No la estás esperando porque te la dio una mujer o un varón, sino porque te la está dando Dios, ¿no? Y aunque tarde y eso, pero es una promesa. Y si tú estás con esa seguridad que es la promesa que Dios te ha dado, o sea, se va a cumplir. Estés tú o no estés, es una promesa. Al menos es lo que yo pienso. Es una promesa. Cuando Dios te da una promesa y tú la crees, porque lo importante es que la creas. Porque puedes tener una promesa, pero si no la crees, no la vas a ver. Pero más sin embargo, cuando Dios te da una promesa y tú estás seguro, y yo tengo promesas y yo cada rato le digo, Señor, yo me acuerdo de esto y de esto, de esta palabra que tú me diste y yo sé que la vas a cumplir. Y yo he visto palabras ya cumplidas en este lugar, en este templo, específicamente este lugar donde estamos ahorita. Es una promesa que Dios dio a la iglesia y se ha cumplido. O sea, cuando vinieron esos varones a construir esto, pues te imaginas la verdad, la alegría en mi vida, la alegría en mi familia, cuando estás mirando el cumplimiento de una promesa, ¿no? De una palabra que te dieron hace muchos años y que viene y se cumple. Entonces, imagínate esa mujer. Sí, tremendo. Me lo imagino y sí pensaba en ello porque, o sea, pensaba en el hecho de que ella sabía que la promesa se iba a cumplir. Sabía que tarde o temprano iban a llegar y a sitiar la ciudad y matar a la gente ahí y todo. Pero no sabía cuándo, pues. No. Él no sabía cuándo iba a pasar, pero estaba seguro de que iba a pasar y creía que el Dios de ellos, o sea, les iba a dar esa tierra. Pero también después le dijo, pues yo le saco esta promesa porque tarde o temprano voy a necesitarla. Y entonces ya que le hicieron la promesa, pues ella ya sabía que a lo mejor no ahora, a lo mejor no mañana, a lo mejor por allá en un mes llegan, pero yo ya estoy segura de que yo y mi familia, yo y mi familia vamos a estar a salvo, porque Dios ya lo prometió. Y ni siquiera me importa que me lo hayan prometido a ellos, o sea, que Dios ya me hizo esa promesa. Y, o sea, y me impacta mucho porque sí, cuando llegan, la otra cosa que me impacta es que ellos le dieron unas instrucciones específicas, ¿no? Se me dijeron que colgara un cordón rojo por ahí. Por donde ellos habían bajado. Por donde ellos se habían bajado, para que supieran cuál era la casa de ella y que no ahí nadie entrara. Y por eso les dijo que iban a estar a salvo ahí. Entonces, ahí me impacta que pues bien ella pudo haber dicho, no, pues ya no lo prometieron, ya. Ahí va a pasar. Entonces ella no solo creyó, sino que actuó también. A veces yo en lo personal digo, así lo creo, que a veces Dios nos hace una promesa, pero decimos, bueno, nos sentamos cómodos. A esperar a que las cosas pasen, pero sí, Dios te hace una promesa, tiene una promesa y todo, pero también trabaja por ella, o sea, también no se trata de que estés ahí sentado, tienes que hacer algo también. No, que mi promesa es que un día mi hermano va a estar en sus caminos y va a seguirlo y todo eso. Pero a lo mejor mi trabajo tiene que ser, háblale poquito también, o sea. Invítalo de perdida. O sé
sea un testimonio para él, tan siquiera ya, sino. Entonces, la fe también tiene que venir acompañada de un actuar, porque Ajá. si tienes fe, vas a actuar. ¿Sabes qué? Dios me dijo que me va a ir bien en este negocio y vas y lo haces, o sea, es así. Tienes fe, actúas. Tiene que haber Si una dices obra. que tienes fe y no actúas, es porque no estás creyendo mucho la palabra que Dios te ha dado. Entonces, y Sí. eso es algo que a mí yo lo maquinaba y me impactaba y me golpeaba a la vez también, porque muchas veces uno dice que cree y no actúa como debería de ser. Ahorita que estás hablando de eso, yo sí se los he dicho. Cuando Dios te da, como tú dices, una promesa, una palabra, ¿no? Y yo les he dicho, no es de que ya te dieron una palabra, me siento Exacto. porque Dios ya me dijo que yo voy a hacer esto, que voy a hacer aquello. Entonces, yo no estoy muy de acuerdo con eso. O sea, Dios ya te dio palabra, pero no es para que tú te sientes y la esperes, ¿no? Sino como yo le he dicho a mis hijos, se los he dicho, y creo que a ti y al Alex, o sea, no se trata solamente de que ya te dieron una palabra y te sientes y la esperes, o sea, no. Yo soy de las que dice, si Dios te ha dado algo y te ha dicho, vas a hacer esto, si te han dado una palabra, tenemos que caminar en pro de su promesa. Tienes que avanzar, no solamente esperar que Dios camine hacia ti y tú no des ni un paso. O sea, si Dios ya te ha dado una palabra y tú ya sabes lo que Dios tiene para ti, tú tienes que caminar hacia eso que Dios te ha dicho. Dejar el miedo, dejar la vergüenza, dejar el temor, y porque estamos diciendo que le estás creyendo a Dios en lo que te han dicho. Entonces tenemos que avanzar a conseguir eso que Dios ya te ha prometido. No podemos, una promesa cuando Dios te viene y te da una palabra, no es para que ya te sientes cómodo y tú digas, Dios ya me dijo, por ejemplo, muchos que dicen, es que yo voy a ser pastor porque Dios me dio la palabra, o yo voy a hacer esto, o sea, no es nada más que te sientes, sí, Dios ya te lo dijo y tú lo has creído, pero también nosotros tenemos que avanzar hacia eso que Dios ya nos ha dado. O sea, a dejar el miedo, o sea, tenemos que intentar hacer las cosas y avanzar más hacia lo que Dios ya te ha dicho, porque muchas veces yo soy de las que piensa que muchas veces no llegamos al punto que Dios tiene para nosotros, porque muchas veces decimos creerle, pero en realidad no le estamos creyendo, porque no avanzamos, porque no nos atrevemos a hacer, aunque te equivoques, o sea, si te equivocas, ni modo, pues te levantas y lo vuelves a intentar, ¿no? Pero es tratar de llegar al propósito. Si Dios ya tiene un propósito, porque todos tenemos un propósito que Dios tiene para nosotros, entonces no tenemos de movernos hacia ese propósito. No esperar que ese propósito llegue a tu vida, sino también tú tienes que avanzar, o sea, es caminar y caminar, ¿no? Para que llegue a ese punto. Y cuando los oigo así, digo, es que tú también tienes que avanzar. O sea, no, sí me dio la promesa y todo, pero no me puedo quedar sentada. O sea, como tú dices ahorita, pues que yo tengo que hablarle, por ejemplo, a tu hermano o así. Entonces, también con el testimonio, conforme vayan viendo tu vida, tu manera, conforme van viendo nuestra vida, nuestra manera de vivir, se mire la diferencia, ¿no? No solamente decir, yo soy así, yo soy cristiano, yo soy esto, pero no miren nada en ti. Entonces, qué tremendo, porque esa mujer, pues imagino que creyó y ella hizo lo que tú dices, todas las instrucciones que ellos le dijeron. O sea, ellos le dijeron, nosotros nos vamos, pero tú amarra este listón rojo aquí. O sea, si este listón rojo no está amarrado, o sea, nosotros tampoco nos hacemos responsables, ¿no? Entonces, era algo que ella tenía que hacer porque era como una marca, que para mí ese listón significaba salvación, ¿no? Porque era la salvación para ella y para su familia. Entonces, por eso te digo, como tú dijiste ahorita, o sea, tiene que haber algo, tiene que haber obras de esa promesa que dieron. Si ella no hubiera hecho nada de lo que le dijeron, o sea, quizás no hubiera sobrevivido ni ella ni su familia, porque se le dio una instrucción y ella solamente tenía que creerlo, tener fe en la que tuvo, pero también hacer lo que le dijeron. O sea, tuvo que haber ahí obra, tuvo que haber que ella hiciera algo. No solamente decir, sacar esa promesa y ya es sentarse a esperarla, porque sin hacer lo que ellos le dijeron. O sea, había unas consecuencias que podían pasar si ella no hacía las cosas. Entonces, ellos a la vez se liberaban, ¿no? También de esa promesa. Como diciendo, nosotros ya no vamos a ser responsables si tú no haces esto, esto y esto.
sea, ahí nosotros ya. Pero qué tremendo también para esos varones, pienso yo, porque, o sea, qué autoridad tenían también, ¿no? Para poder aceptar y dar esa promesa. Imagino que ellos dijeron, bueno, pues nosotros venimos aquí y no tenemos tiempo de irle a preguntar a Josué, ¿no? Si nos da permiso de hacer esta promesa. Qué valor, es cierto, ¿no? Sí. Que de tomarse eso de decir, está bien, o sea, te vamos a cumplir, sin pensar a lo mejor en lo que les podía traer. ¿Cómo que andan prometiendo cosas, no? ¿Te imaginas? Que llegaron allá con Josué y sabes que pasó esto y todo eso, pero hicimos esta promesa. O sea, y ahí me lleva a pensar a mí que pues, como muchas veces se nos es dicho, no, somos embajadores nosotros de Dios, o sea, nosotros Dios nos ha dado mucha autoridad también aquí en la tierra, ¿no? Que a veces no creemos que tenemos tanta autoridad, pero en realidad así es, o sea, nos ha dejado como embajadores de Él aquí, y entender esa posición creo que a veces es complicada porque a veces no creemos que tenemos ese valor, pues lo hemos hablado ya en capítulos anteriores y Dios nos ha dado esa posición, nos ha puesto como embajadores aquí y nos va a pedir cuentas, ¿no? En algún momento de nuestras vidas y hay de nosotros que no tengamos por ahí ni un chicle ahí apuntado o algo. Pero, o sea, hay que tener el valor como esos hombres, o sea, pues que además de que pues que les quedaba, ¿no? También, o sea, ya estaban ahí. Hay que entrarle al toro por los cuernos, como dicen. Y está bien, mujer, así como lo has pedido, nada más que haz esto, esto y esto. Pues qué valentía de ellos, porque lo prometieron por Dios. Entonces no fue como que palabra de ellos nomás, fue por Dios. No, y aparte porque ella misma se lo sacó, sí. O sea, la promesa no se las pidió a ellos, o sea, no quiso promesa de hombre, que dijo, prométemelo a mí prométemelo por Dios, por el Dios del que yo estoy oyendo, o sea. Escuchó tanto y creyó tanto que sabía que si lo prometían en el nombre de Dios, ellas tenían que cumplirlo, segura de que no se podían echar para atrás, aunque Josué les dijera lo que les dijeron, no, pues que ya está hecha. Ya está, y por Dios, manito, pues ¿qué hago? Entonces, qué inteligencia y qué manera de creer, o sea, qué manera de creer es con lo que yo me quedo ahí, la manera de creer en un tiempo donde es muy, la verdad es sobrenatural que esa mujer haya creído en Dios, porque como lo leímos hace rato, o sea, era un pueblo enemigo de Dios, era el enemigo de Israel, era un pueblo pagano, era una mujer que su vida pues para nada reflejaba por lo menos una vida saludable, una vida decente, no, era una vida tirada a los deseos y a todo, ¿no? Entonces el contexto de esta mujer, si a mí me preguntan, pues yo llevaría a pensar y decir, no, pues esa mujer pobre nunca creyó en Dios, no, si no supiera ya toda la historia completa. No, y aparte, pues es una mujer que la verdad, si la piensas, pues ella nunca más pensaría que hubiese llegado eso a su vida. Sí. O sea, ella jamás se imaginó, o yo creo que ella, pues menos por como ella era lo que se dedicaba, pues menos, ¿no? Decía, no, pues a mí cuándo, pienso yo, ¿no? Que haber pensado, a mí ni cuándo va a llegar esa bendición aquí a mi casa, o sea, si yo no soy nadie. Sí, ni lo pensaba. Ni lo pensaba, o sea, era algo imposible para ella. Imposible para ella, pero posible para Dios. Porque yo soy de las que dice que cuando Dios ya ha puesto su mirada sobre tu vida, sobre la vida de alguien, así sea, Él va y de ahí te escoge, ¿no? Ya me puso la mirada, y cuando Dios pone la mirada en alguien, no olvídate que la va a quitar. O sea, ya cuando Dios ha puesto la mirada en ti o en cualquier persona, cuando Dios ya ha puesto su mirada, es imposible que Dios la parte. O sea, cuando ya fijó su mirada en ella es porque va a ir por ella. O sea, es Dios. Sí, no, ya cuando así Dios contigo y conmigo. O sea, ¿sí? Cuando Dios, yo soy de las que me imagino por cuando le decía a Abraham, ¿no? Que él iba a tener una descendencia como la arena. O sea, imposible de contar, ¿no? Le decía, cuenta las estrellas, o sea,
posible, la arena menos. Entonces yo una vez me imaginé, dije, Señor, cuando Dios pone que tú sientes la mirada fija de Dios en ti, ¿no? Entonces yo una vez me imaginaba, me puse a pensar, dije, Señor, qué tremendo es que entre tanta multitud, porque si tú piensas el gentío, o sea, tú te imaginas de arriba, ¿no? Pues los que ya han andado en la vida me imagino, ¿no? Que miras para abajo y miras, yo creo que como ni alcanzas a ver, ¿no? Como hormigas. Entonces te imaginas tú, esa vez me imaginaba a Dios caminando, ¿no? En el cielo. Dice, Señor, desde allá tú, no sé cómo lo hiciste, pero haz de cuenta cómo está alfombra, o sea, tú si quieres contar los hilitos que hay aquí, o sea, no puedes. Entonces le decía, Señor, tú pusiste tu mirada en mí, o sea, y de entre esa multitud apretada, ¿sí? Tú viniste con tu mano preciosa y con tus 2 dedos me agarraste de esa multitud. Yo no sé cómo lo hiciste para agarrarme, pero de ahí me escogiste, o sea, de ahí te has escogido a ti. Y cuando Dios ya pone la mirada en alguien, o sea, Dios está ahí mirando su creación. Entonces, cuando Dios ya decide por ahora en Él, extiende su mano y en medio de esa multitud, Él te saca, te escoge y te aparta. Entonces, yo imagino que así le pasó a ella. O sea, porque yo me imagino que Dios ya había mirado el corazón de esta mujer. Porque esta mujer no solamente para ahí, porque cuando llegó el momento que te digo que ya fueron destruidos los muros y ya entró el pueblo a eso, dice que Josué le dijo a los espías, vayan por Rahab y por su familia y sáquenla. Exacto. O sea, los envió específicamente a esos 2 que habían llegado a su casa a sacar a ella y a toda su familia. O sea, se fue Rahab porque la que tuvo fe y la que creyó y la que esperó fue Rahab y por su fe se salvó su familia. Entonces dice que fue, pero qué tremendo que esta mujer dice que fue escogida, ¿no? Pues yo digo, fue escogida por Dios. Cuando Josué dice, vayan por ella y por su familia y sáquenla, o sea, tenían que cuidar que no les pasara nada, absolutamente ni un rasguño. Nada. Entonces, dice que ella se fue y que hasta el día de hoy ella vivió en el pueblo de Dios. O sea, de ser una mujer que no servía, ser una mujer, una basura, se podría decir, vino a pertenecer al pueblo de Dios. Una mujer que no valía. Entonces, en estos tiempos, aplicándonos en tu vida, en mi vida, o sea, nosotros podemos creer, yo hace rato estaba ya orando, dice, Señor, nosotros muchas veces creemos que no servimos, que no valemos, que no servimos para nada, porque a ciertas personas nos pasan cosas que te hacen que pienses que no vales, que no sirves, que no eres útil, que nadie te quiere, que todos te desprecian. Mas, sin embargo, a esos que más desprecian, a esos que más nos sentimos basura, que más nos sentimos que no valemos, que más sentimos que no servimos para nada, que menos que Dios te vaya a fijar en ti, es a los que Dios escoge. Eso es donde Dios va y te dice, a ti te quiero, o sea, ¿por qué si tú te preguntas, ¿por qué me quieres a mí, Señor? O sea, no va a haber respuesta, simplemente porque Él te quiere. Porque Él desea algo nuevo para ti, porque Él tiene un propósito para ti. Entonces, esta mujer tenía Dios un propósito en su vida, porque dice que cuando fue sacada, ella vivió en el pueblo de Dios. Ella no conocía nada de las reglas del pueblo de Dios, no conocía nada, pero ella vivió ahí, imaginó que, pues ella ya iba creyendo y confiando en ese Dios. Ella sabía que había un Dios que era por sobre todas las cosas, un Dios poderoso, un Dios que no había rival para él. Y vivió en ese pueblo de Dios. Y allí permaneció, ella y su familia. Pero también dice que se casó con un varón, con un príncipe de la tribu de Judá. O sea, ella para eso era menos esperado, ¿no? Que ella pudiera formar una familia, una vida. Y se casó, o sea, una mujer apartada de Dios, vino a ser parte del pueblo de Dios y se casó con un varón, con un príncipe, dice, de la tribu de Judá. Y todavía, si vamos más para allá, o sea, esta mujer es parte de la genealogía de Jesús. Y sí es algo que a mí me sorprendió cuando investigaba así, que llegué a esa parte donde, o sea, específicamente entre la investigación y todo, que decía que pues fue parte, es
entra en parte de la genealogía de Jesús, ya así de wow, o sea, cómo la transformación el cambio total de esta mujer, como usted lo decía, de ser una mujer que a lo mejor ella misma no esperaba nada, ella misma no esperaba nada de los demás, ella misma se podía estar atormentando en su cabeza de qué está haciendo con mi vida, ella no sirve para nada, que muchas veces a algunos de nosotros nos pasa. Como mencionaba usted, a veces de tanto eso que tenemos en nuestra mente, de tanto que decimos yo no creo que sirva yo. Si no sirvo aquí para la gente, ¿cómo voy a servir yo para Dios? Y de tanto que tenemos eso, a veces se nos hace tan difícil creer que Dios pone su mirada específicamente en ti. Y ahorita que usted decía de aquí de la alfombra, yo me lo imaginaba con piedras antes. Que decía, no, pues entre tantas piedras y o sea, había más piedras más bonitas que yo. O sea, había piedras más puliditas, a lo mejor ahí de colores, no sé. Y o sea, ¿por qué yo? Muchas veces así pensamos. ¿Por qué yo si mírame cómo estoy? O sea, no creo que yo pudiera servirte para algo. Pero cuando Dios pone su mirada en ti, es algo que ya entendí. Cuando Dios realmente pone su mirada en ti, tiene razón, o sea, no hay poder humano, no hay nada. De hecho, su palabra dice, no, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo hondo, ni potestades, ni lo profundo, ni nada nos puede separar del amor de Dios. Una vez que ya puso su mirada en ti, ya mejor deja que Dios haga lo que tenga que hacer contigo, porque por más que te quieras alejar, Él no te va a dejar. No te va a dejar, no vas a poder o vas a terminar regresando por experiencia. No, pero como estábamos hablando ahorita, qué tremendo lo que es, ¿no? Que esta mujer viene y se casa con Salmón, se llama. Salomón, que es un príncipe de la tribu de Judá. Y entonces dice que ella viene siendo la madre de Boz. Uh-huh. Y Boz es el varón que se casó con Ruth. Los que conocen la historia de Ruth, pues también Ruth era una mujer que no era del pueblo de Dios. También, pero como decíamos, ¿no? Me imagino que ella de ver a Noemí, o sea, ella se enamoró de ese Dios que tenía Noemí. Entonces dijo, porque precisamente Ruth le dijo a Noemí, ¿sabes qué? No me digas que te deje, porque donde tú vayas, yo voy ahí. O sea, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, a mí no me quieras dejar, o sea, no me quieras alejar de la bendición, no dejarme fuera de la bendición. Pero qué tremendo que es, fíjate, cómo Dios escogió a esa mujer, porque esa mujer va, se casa con este varón, es la madre de Boz, del varón que se casa con Ruth, y Ruth es también, o sea, tiene a un hijo, y así se va hasta llegar hasta Jesús. Yo apunté, busqué y dice, Raham fue esposa de Salmón, de la tribu de Judá. Fue madre de Boz, el que fue esposa de Ruth. Fue abuela de Obed, el hijo de Ruth y Boz. Uh-huh. Luego fue bisabuela de Jesús. ¿Te imaginas? Uh-huh. O sea, no, de Jesé, dice, fue bisabuela de Jesé y fue tatarabuela del rey David, que es de donde salió la descendencia de donde salió Jesús. O sea, la sangre de Raham, o sea, descendió hasta Jesús. ¿Te imaginas? Esa mujer que en sus tiempos era una mujer que yo digo que ella misma decía, yo no valgo nada. O sea, ella se conformaba con pertenecer al pueblo de Dios, ella se conformaba con ser salva, o sea, con no perecer. No me imagino que esa mujer esperaba algo más, porque por la vida que llevaba, ella se conformaba con que su familia no muriera. No creo que ella esperara llegar a ser una mujer que todavía más adelante en Nuevo Testamento todavía es recordada. O sea, todavía es mencionada. O sea, no es una mujer que se quedó en el olvido. Es una mujer que todavía en el Nuevo Testamento todavía es mencionada. O sea, todavía es mencionada. Y fíjate de dónde viene, cómo Dios, pues digo, Dios la eligió. O sea, para algo, para llegar hasta Él. Es decir, Dios. La sangre de ella siguió. O sea, Dios aparte, es lo que pasa hoy, ¿no? O sea, Dios
Dios salva, pero te restaura. Y Exactamente. te restaura con cosas que no esperabas, ¿no? Como aquí a Rahab, o sea, a lo mejor lo único que ella quería era vivir en paz con el pueblo de Dios, conocer a ese Dios y todo. Pero mm, por la fe que ella tuvo, pues Dios a dónde la llevó, ¿no? O sea, de ser a lo mejor la ramera del pueblo, a ser del linaje de Del Jesús. linaje de Jesús. Llegar hasta ser el del linaje de La Jesús. manera en la que Dios transforma las vidas, wow, no, está bien sorprendente. O sea, y esto para las personas que lo miran, que lo vayan a ver, no, no que lo he dicho ya mucho y lo voy a seguir diciendo. O sea, no creas que tu pasado o lo que crees que eres no defina lo que Dios puede hacer contigo. No creas que por ser como eres ahorita, Dios no puede fijarse en ti, o Dios ya quizás se ha fijado en ti, y no pienses que Dios no puede hacer algo bueno contigo, que Dios no puede transformar tu vida, que Dios no puede restaurar, porque, porque sí lo hace y lo puede hacer, nada es imposible para Dios. Y si restauró a esta mujer y le dio hasta mucho más, pues imagínate a ti y a mí, ¿no? Que tanto puede hacer Dios con nosotros. La cuestión aquí es, ¿le crees? ¿O crees esta palabra? ¿O crees que Dios realmente puede hacerlo? Puede restaurar tu vida, puede restaurar tu familia. Si lo crees, lo Es haces, es posible. posible. La importancia de esto también es que cuando Dios ya te ha escogido, como yo le estoy diciendo a José Luis, cuando Dios ya ha puesto su mirada sobre ti, o sea, ya nada va a hacer que Dios aparte esa mirada sobre ti. Y muchas veces puedes sentirte o estar padeciendo de odio, de resentimientos, de enojo, de frustraciones, de situaciones que han pasado en la vida. Pero lo importante es cuando llega esa oportunidad a tu puerta, cuando llega esa oportunidad a tu vida, yo lo voy a decir, lo voy a compartir. En mi vida fue así. O sea, Dios llegó a mi casa. Van a decir, ay, ¿cómo Dios va a llegar a tu casa? Sí, Dios llegó a mi casa a través de una mujer que fue a compartirme precisamente la palabra. Y yo estaba en una situación de mi vida, en una situación de amargura, de coraje, de muchas cosas. Pero llegó Dios a mi casa, llegó esa mujer y yo la miré, le abrí y me dijo que que le interesaba darme plática, o sea, de la palabra. Y yo me acuerdo que yo me le quedaba mirando, pero como yo ya mi vida, para mí mi vida ya lo único que yo deseaba ya era. Entonces me acuerdo que en mí, no se lo dije a ella, va, pero en mí dije, bueno, ¿qué más da? ¿Qué puedo perder? ¿Qué puedo perder? O sea, ya no tengo nada, ya no me importa nada. ¿Qué más da? Entonces le dije que sí a esta mujer, que declaro que el Señor sigue bendiciendo la vida de esta gran mujer que obedeció el llamado de Dios y fue a mi casa. Entonces yo ya dije, bueno, ¿qué más puedo perder? Y le dije que sí. Y esta mujer empezó a ir a mi casa y me da palabra. Y precisamente leíamos el libro de Juan, que es muy bueno. Entonces yo solamente la escuchaba, pero yo no me daba cuenta. Ella no me decía así, ella solamente me leía y me compartía conmigo de lo que Dios le decía. Pero en lo que ella compartía en mi vida, Dios iba haciendo en mí, o sea, en mi vida, iba haciendo en mi corazón. Y yo no me daba cuenta. Simplemente que después yo empezaba a sentir cosas que decía, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando conmigo? Porque yo había ciertos momentos en que yo ya tenía que estar de cierta manera, enojada o cosas así, y yo ya no sentía nada. Entonces, te empiezas como a decir, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Entonces, yo del momento, yo hacía las cosas porque yo en ese momento yo ya sabía que tenía que estar así, molesta, enojada. Entonces, como yo ya no sentía eso, pues yo lo hacía, porque decía yo tengo que hacerlo porque yo ya es la hora, ya es el momento. Mi rutina. Entonces, hasta que un día yo misma agarré el rollo, voy a decir así. Dije, bueno, últimamente si yo ya no siento eso en mi vida, si yo ya no me siento enojada, ya no me siento así, ¿por qué insisto
en yo hacerlo, si eso te lastima, si eso te está destruyendo. Entonces hasta que yo dije íntimamente, o sea, si yo ya no siento eso, ¿por qué lo sigo haciendo? Entonces hasta que yo entendí, dije, voy a vivir lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy sintiendo. Entonces dejé de hacerlo porque dije, bueno, entonces dije, entendí que no era yo, sino que a través de lo que ella me compartía, de lo que ella compartía conmigo, Dios iba haciendo en mi vida, Dios iba haciendo en mi corazón, Dios iba sacando lo que estaba en mi corazón, o sea, Dios iba sacando todo eso. Entonces, entendí eso, dije, bueno, si Dios está haciendo esto en mí, ¿qué necesidad la mía de seguirme lastimando yo sola? No. Entonces, es muy importante también que cuando Dios llega a tu vida, de verdad, tú le entregues tu corazón, que de verdad tú lo dejes hacer lo que Él quiere hacer en tu corazón. O sea, de nada sirve tener el corazón lleno de coraje, lleno de odio, lleno de eso, si eso solamente te está dañando día tras día. O sea, eso solamente te está destruyendo. Entonces, cuando llega a Dios a tu vida, o una palabra que te den, que en ese momento a Dios le ponga a alguien decirte simplemente, Dios te ama. O sea, ¿por qué no creer que Dios me ama? Porque no me estás diciendo que me amas tú. O sea, tú me estás diciendo que el Supremo, o sea, Dios me ama. Entonces, ¿por qué no creerlo? Entonces, yo declaro que aquellos que estén oyendo y que en algún día en su vida estén en esa situación, confía y cree verdaderamente que Dios te ama y que solamente no le tenemos que dar una oportunidad a Dios. Él nos da, o sea, Él nos da la oportunidad a nosotros, porque nosotros somos los que necesitamos del amor que Él nos quiere dar. Entonces, esta mujer aprovechó lo que ella tenía, aprovechó que la bendición llegó a su casa y que dijo, esta bendición yo no me la pierdo. O sea, porque yo tengo que sacar algo de esto, yo no me voy a perder esta bendición. Si Dios la envió a mi casa, tengo que aprovecharla. Entonces, aprendamos a aprovechar cuando Dios llega, o aprendamos a aprovechar cuando Dios te envía a alguien, o te envía una palabra, o escuchas una palabra, como decía José Luis, un video o algo así, una palabra que toque tu corazón, no te resistas a ella. Al contrario, digo, bueno, Señor, pues si eres tú, o sea, aquí estoy, ¿no? Entonces esa mujer supo aprovechar, y la verdad para mí es una mujer muy inteligente, una mujer con mucha fe, una mujer que creyó solo por oír, no necesitó mirar. Dicen que la fe viene por el oír. Viene por el oír, no por lo que tú ves. De hecho, así es. Sino por lo que tú oyes. Entonces dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, en ese momento en mi vida, pues yo solamente oía la palabra de Dios. Entonces, sí, en lo que yo oía la palabra de Dios, Dios iba haciendo en mi vida. Y por eso te digo, o sea, es bien tremendo. Y por eso digo, cada palabra, cada que tú lees, tienes que aplicarlo a tu vida. O sea, Dios te lo hace ver y te lo hace entender, pero ahí toca ciertas áreas, ¿no? De tu vida. La palabra tiene que ser aplicada a nuestras vidas, no solamente leerla por leerla, sino tú tienes que aplicarla. O sea, que en esto es lo que Dios. Y a mí la verdad me atrae muchas mujeres en la Biblia, la verdad, pero en este momento quería hablar de Rahab. Hay mucha mujer que, las más mencionadas, no sé qué, hace rato platicaba con el Señor y decía, Señor, a mí en cierto tiempo me ha pasado que no solamente hablar de las mujeres más comunes, que es Saraí, que es Noemí, Ruth, Esther, sino también hablar de, por ejemplo, con Sara, hablar de Agar. O sea, Agar a lo mejor no es la principal, se puede decir, de la historia, pero es una mujer que fue usada también. Y si tú te pones a ver, hace rato decía, Señor, pues es que como Agar, fue una mujer que usaron, porque era una esclava, porque era una sirviente y podían hacer con ella lo que quisieran. No es porque ella hubiese querido acostarse con Abraham, sino fue una decisión de su ama, ¿no? Entonces, me ha traído mucho a ciertas mujeres que he estado leyendo y digo, wow, o sea, pues también ellas tienen su historia. Sí, hay infinidad de personajes en la Biblia que a veces como son secundarios, por así decirlo, no les pone uno mucha atención. De largo. Pero hay veces que uno sí lo está leyendo y de repente dice, caray, a mí últimamente eso me ha pasado.
que me he topado así y me ha llevado mucho a esas mujeres que solamente las pasamos por así, porque, no, tenemos que hablar de Sara, porque Sara es la principal, ¿no? Y pues sí, es una mujer muy bendecida, pero también mujeres que fueron así, y he leído y me he quedado así. Y cuando leía lo de Rahab, como dice, pues ahí sí tú lees la historia desde Josué, ¿no? Sí. Y de la tierra prometida, pero ahí salió ella. Entre todo eso. Pero qué tremendo que esa mujer, o sea, fue la que lleva un linaje hasta nuestro Señor. Y como dice, toda la palabra, o sea, te lleva, algo te enseña, algo te muestra. Y o sea, esta mujer tampoco es que tenga, o sea, de aquí los personajes de los que hemos hablado hasta ahorita, no es como que tengan una super historia súper larga. O sea, es una historia que en media hora la lees, o en menos la lees. Pero todo lo que la vida de esta mujer nos enseña en tan poco, o sea, nos enseña lo que es tener fe, porque tener fe es eso, es escuchar y creer lo que no ves, porque está bien fácil creer lo que ves, ¿no? Sí. Si yo sé que algo va a pasar, pues qué gran fe, ¿no? O sea, no, la fe es creer aquello que no se ve, ¿no? La Biblia dice, es la convicción, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros esperamos algo que no vemos. Sabemos que va a llegar algo que no vemos. Pero lo creemos. Y algunos por escucharlo, muchos en la Biblia por escuchar, creyeron. Y por creer, arrebataron muchas bendiciones. Una bendición. Entonces lo importante que es eso. Cuando escuches, cree, pero cree de verdad. Ten fe de verdad de que Dios va a hacer las cosas. Y o sea, pues eso es algo de lo que nos enseña Rahab, ¿no? En lo personal. Y es justo por lo que tengo aquí una pregunta y es para usted. Más que pregunta, es como que usted tome el papel de Rahab en ese momento. Y si Rahab pudiera hablar hoy a nuestra generación, a los que vivimos hoy en día, ¿qué cree usted que nos diría usted? Usted como tomando el papel de Rahab, ya vivió todo lo que Rahab vivió, es parte del linaje de Jesús ya, y tiene la oportunidad de hablar. ¿Qué cree usted que Rahab nos diría como generación para jóvenes o niños o adultos en general? Yo creo que diría la verdad, que confiaras, que creyeras en lo que Dios, o sea, creyeras en lo que estás escuchando de parte de Dios. O sea, confía, avanza y sigue adelante, o sea, confiando. Sigue adelante, que tu fe no te falle, o sea, confía, aunque mires lo que mires, porque muchas veces podemos confiar, pero miramos ciertas cosas y entonces mengua la fe. O sea, dejamos de creer. O sea, que a pesar de lo que tú puedas ver, de lo que te puedan decir, que te digan, tú no sirves para esto, tú no vales, tú no esto, pero si Dios ya te dijo, tú vas a hacer esto, o tú eres importante para mí, simplemente que Dios te diga, yo te amo, tú eres importante para mí, tú eres una joya preciosa, porque es lo que nos dice Dios. Entonces, aunque otro venga y te diga, tú no eres vales, tú eres un carbón, tú eres esto, o sea, ¿qué importa más? El confiar en Dios, en creer lo que Dios te está diciendo, porque esa mujer fue lo que hizo, creyó en lo que ella escuchó. Ella me imagino que ya no escuchaba lo que le decían los demás. Ella, desde que se le dio eso, de que ella sacó esa promesa, ella confió, dijo, ya me lo prometieron, el Señor me lo prometió. O sea, aunque oía lo que ella, yo imagino que la familia, sí, por eso te digo, con la familia no se dice que ellos creyeron, pero me imagino que hasta la misma familia me dice, ¿sabes qué, mujer? Tú estás loca, ¿no? Imagino, o tú querías, sí. O sea, si tú me dices, yo te digo a ti, ¿sabes qué? Y yo sé, van a venir y sí, van a destruir todo, pero nosotros no vamos a perecer porque Dios ya me prometió, porque ellos ya me prometieron en el nombre de Dios que nosotros vamos a ser salvos, que nosotros nos vamos a salvar. ¿Qué me vas a decir? Tú estás loca, mujer. ¿Cómo crees eso? Nomás por colgar ese mecatito. No. Tú estás loca, ¿cómo vas a creer en algo que si tenemos estos dioses y este Dios no ha podido hacer? O sea, sí tuvo que haber quien la desanimara, mas sin embargo ella no escuchó. Ella dijo, yo creo y yo sé en lo que estoy confiando y yo sé en el Dios que estoy confiando.
Yo creo que te diría, confía en lo que Dios te está diciendo y no dejes que nadie robe tu fe. Aunque tú mires y aunque te digan lo que te digan, tú sigue confiando, porque el que te dio la promesa, ese te la va a cumplir. Bueno, eso es lo que yo diría. No sé tú. No, yo pienso lo mismo, o sea, ¿qué más nos diría Rahab si no es eso? O sea, Rahab te diría, ten fe, porque la fe es lo que la llevó a ella a conseguir todo lo que Porque, consiguió. o sea, tu fe te va a llevar a mucho. La fe, o sea, sin fe... Dice que la fe es imposible agradar a Dios sin fe. Y igual también dice, el que busca, pues es necesario que crea que me va a encontrar. Entonces, yo creo que Ramos diría, ¿quieres que las cosas pasen? Ten fe. Ten fe. Y cree en lo que te están diciendo. Ten fe. Lo que Dios te diga que va a hacer en tu vida, eso lo va a hacer. Y como bien lo dijo usted, a veces hay cosas que pueden pasar en el camino que nos pueden llegar a querer desanimar, a ver que las cosas se están yendo más a que no va a pasar, a que sí va a pasar, que nos lleva a creer, bueno, pues ya, no se va a lograr. Pero no, o sea, tú ten fe ahí, a pesar de lo que mires, a pesar de lo que pase. Como lo dijo también, pues esta mujer bien le pudieron decir, no, pues estos hombres te mintieron. Estás loca. Lo único que querían era irse y que los ayudaras. Que los ayudaras. Pero te prometieron eso para que los ayudaras a escapar. Para que los ayudaras a escapar. Entonces a nuestra vida puede llegar mucho también eso, o sea, hombre, ni es de parte de Dios o no, ¿cómo crees que Dios te va a prometer a ti eso? Y a veces no son ni las personas, a veces eres tú mismo el que dice, no, yo no puedo hacer eso, yo no creo que Dios quiera hacer eso conmigo. Créelo, si Dios ya te lo dijo, lo va a hacer, pase lo que pase. Tarde que temprano se llega el momento de que las palabras de Dios se cumplan. Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser en un año. Puede pasar mucho tiempo. Puede ser en 5, puede ser en muchos años, pero créelo que si Dios lo ha dicho, lo vas a ver tarde que temprano. Porque yo me imagino que Rahab pues, le dieron la promesa, pero como tú hace rato dijiste, no sabemos si pasó una semana, un mes y eso, pero en todo ese tiempo yo me imagino que trataron de desanimarla, decirles, oye mujer, ¿tú crees que por esto ellos van a, pues no va, la familia pienso yo, porque los demás pues no sabían la promesa que le habían hecho a Rahab, no sabían lo que ella había hecho, pero su familia que estaba ahí, a la que ella les imagino que les ha de haber hablado, ya les ha de haber dicho, o sea, imagino que alguno que otro le ha dicho, tú estás mal, o sea, ¿cómo crees que? Pero más sin embargo, ella dijo, pasa el tiempo, es una promesa que me dieron, y yo sé, yo he oído de ese Dios, y yo sé que ese Dios es un Dios de promesa y un Dios que cumple sus promesas, o sea que. Y tarde que temprano, las personas, sí, en este caso hablando de personas que traten de desanimarte, esas mismas personas van a ver cómo Dios hace las cosas, o sea, cómo sí pasa, cómo Dios sí cumplió lo que te prometió. Porque como dice, Rahab a lo mejor ahí por la ventana todos los días viendo, no han llegado. Pero el día que llegaron, ¿cómo se habrán quedado los familiares? Y ya nos rodearon, vámonos a la casa de Rahab. O sea, no, y aparte, aunque hayan estado en casa de Rahab, me imagino que a algunos sí les llegó el temorcito de decir, ¿sabes qué, mujer? A lo mejor no es cierto. Pero ahí estaba. Porque era lo que quedaba, era lo único que la esperanza que ellos tenían. Rahab tiene tanta fe en esto que si esto no nos salva, nada nos va a salvar. Así es. Entonces, tú créelo, tarde que temprano, bueno, hay que creerlo, tarde que temprano van a pasar las cosas e incluso las personas, eso va a ser de testimonio para las personas. Van a decir, se mantuvo en pie a pesar de que pasó todo esto. A pesar de todo. Y wow, y a lo mejor ahí es cuando las personas sin que tú les digas nada dicen, yo quiero ese Dios. Yo quiero ese Dios que la mantuvo en pie, aun cuando todos nosotros le decíamos, ya, ríndete, tu hijo no da para más, tu familia no da para más, tus papás no, nada de tu entorno va a cambiar. Y eso va a servir de testimonio cuando las personas miren que Dios puede transformar, cambiar vidas, que Dios puede hacer las cosas que ellos creían que no. Ahí es cuando van a decir, no, pues yo también quiero ese Dios. Quiero ese Dios. Y el testimonio va a hablar por ti mismo. No, sí, es importante el confiar.
y Dios lo va a hacer. Así miremos lo que miremos, porque muchas veces puedes estar esperando algo, pero tú estás mirando otra cosa que podría decir, no, esto no va a pasar, pero la importancia es qué tan segura es tu fe, o sea, qué tanta es tu fe y sobre todo qué tanto estás haciendo tú, porque, porque no nomás es tener fe, o sea, tienes que tener fe, pero también tienes que estar orando, o tienes que estar visitando, o tienes que estar hablando, pero sobre todo tienes que estar orando. Porque si Dios te ha dado una promesa para tu familia, tienes que estar pidiendo, tienes que estar orando, dándole gracias a Dios, creyendo que ya lo tienes. O sea, tenemos que vivir muchas veces, dar gracias a Dios como si ya Dios lo hubiera hecho. Vivir como si ya tuviéramos lo que... Puedes mirar mucho, puedes mirar a tu familia y muchos te pueden decir, tú estás loco, estás loco. O sea, que no estás viendo cómo está tu hermano, que no estás viendo cómo está esto. O sea, es Dios. Es Dios quien lo hace, es Dios quien abre puertas, es Dios quien cierra puertas. Yo, en lo personal, yo he experimentado mucho eso en Dios, en mi familia, con mis hermanos. Tú has estado sobre todo ahora con mi hermano Miguel, que claro que entienda el Miguel. ¿Y lo es? Que Dios ha abierto puertas y abrió puertas para tratar su enfermedad y aquí está todavía. ¿Verdad? Y yo declaro y sigo creyendo que Dios lo va a hacer. O sea, mi obligación es, como quien dice, lo que yo debo hacer es estar orando por mi familia. Y que ellos vean en mí que Dios es todo. O sea, que Dios es todo y la verdad es muy importante creerle. Y saber que para Dios, lo digo por última vez, para Dios eres importante. Importantísimo. Quizás para tu familia podrás sentir que no, pero para Dios sí. Y Dios es fiel. Dios es fiel. Es el único que va a estar ahí contigo. Cuando estás enfermo, en todo momento Dios es fiel. Aunque tú puedes decir, Dios no hace nada por mí, en su tiempo, si es la voluntad de Dios, Dios lo hace. En su tiempo. Dios nunca llega tarde ni temprano. Llega justamente a tiempo. Aquí donde... Porque a mi vida llegó a tiempo. Cuando uno dice, ya es tarde, ya no, o sea, Dios llega a tiempo. Dios llega a tiempo y Dios sabe hacer las cosas bien. Sí, Dios iba a hacer las cosas, las hace bien. Solamente deja que Dios lo haga y confía. Así es. Bueno, pues no sé si tenga algo así en específico o algo más que le gustaría compartir sobre rap. Si no es así, pues yo en lo personal ya terminé yo con lo que tenía por aquí, pero siempre así al final en los que he tenido, pues yo les comento si hay algo en específico que yo no haya tenido por aquí, que no hayamos llegado a ese punto y que le gustaría compartir acá con la gente y conmigo, porque a mí me bendice mucho estar en esto, pues es el momento. Yo hace tiempo había hecho unas preguntas y decía que encontramos en el relato de Rahab. Y yo puse que encontramos sorpresas, fe y obediencia. Obediencia. Porque si, como dijimos, lo principal fue fe, que ella había creído ya en ese Dios, que ella ya había creído en ese Dios, y la otra fue la obediencia, en la que ella obedeció lo que estos varones le dijeron, y la sorprendente que fue Dios en su vida. O sea, lo importante en tu vida tiene que ser tu fe. Fe en Dios. Voy a hacer clases. Fe en Dios. El ser humano, las personas, los hombres te pueden fallar, pero Dios no te falla. Aunque tú pienses que Dios te ha fallado, Dios no te ha fallado. Lo que pasa es que somos nosotros. Nosotros los que no queremos escuchar la voz de Dios y que no queremos dejar que Dios haga en nosotros, porque Dios sí nos habla. Ah, sí. Porque Dios sí nos habla, pero nosotros muchas veces decimos mejor que Dios te abandonó. No es cierto. Dios nunca nos abandona. Nosotros nos apartamos o nosotros no queremos escuchar nada de Dios, pero Él jamás se aparta ni jamás deja de hablarnos, ¿no? Y la obediencia a Dios. O sea, qué tan obedientes somos a la palabra, qué tan obedientes somos cuando Dios nos habla. Como hace poco yo les compartía, en este año Dios nos ha puesto en nuestra vida el que cuando Dios nos ponga algo, hacer algo, Él ir a dar un abrazo, Él ir a dar una palabra, ir a darla,
porque muchas veces nosotros mismos robamos la bendición que Dios tiene para ciertas personas. Así no tienen que ser de la iglesia, simplemente si tú tienes un amigo, un familiar, y en un momento Dios te dice, solamente dile Dios te ama, o una palabra, un abrazo. Con un abrazo, la verdad, cuando alguien te abraza, cuando Dios envía, con ese abrazo yo pienso, o yo me he dado cuenta que Dios hace todo. Entonces, lo importante también es la obediencia a lo que Dios envía. Porque por eso con Ram, por eso decía yo que encontramos eso. Encontramos fe, obediencia y sorpresas. Sí. Fue una sorpresa bien tremenda que de Ram fuera el linaje hasta llegar a Jesús. Podríamos decirlo así, ¿no? O sea, es algo que no, que tú dirías que jamás, ¿no? Pues ¿cómo va a ser el linaje de Jesús? No, o sea, lo último que yo pues no pensaría ni siquiera que creyera. Mucho menos yo pensaría, si no conociera la historia, que era parte del linaje de Jesús o que iba a llegar a ser. Pero y yo creo que si a ella le hubieran preguntado o le hubieran dicho, ¿no? Le hubieran dicho mucho antes de que llegaran los hombres, ¿sabes qué? Así va a ser. No, hombre, los corre, yo creo, de su casa. ¿Quién se están burlando de mí? Pero qué tremendo, ¿no? Lo que Dios usa. O sea, como dice la palabra, Dios usa lo menospreciado, lo vil y despreciado. O sea, Dios usa lo vil y despreciado para lo más grande. Entonces, no te menosprecies, Dios. Dios viene y Él te saca donde tengas que sacarte y te limpia. Sí, si hay algo que me encanta en muchas de las historias es eso, que son personas que muchos dirían, no, pues es que, o sea, no puede salir algo bueno ahí, o sea, no puede pasar algo bueno ahí, pero Dios se fija en eso y Dios ve lo bello donde los demás ven lo peor. Dios no mira tu físico ni si andas así, güey, te andas barbo. Dios dice, a ver, ¿qué hay ahí dentro en el corazón? O sea, y lo podemos ver en todos sus discípulos que tuvo Jesús también, ¿no? O sea, bien pudo haber agarrado hombres preparados y todo, ¿no? Pescadores, gente que era muy poco querida. Los cobradores de impuestos. Por allá un celote. Hombres que a lo mejor si a ellos les hubieran dicho que iban a hacer, que muchos años después iban a estar hablando de las cosas que Dios hizo a través de ellos, no lo hubieran creído. No. Entonces, no te menosprecies, Dios usa lo vil y menospreciado, y también por experiencia puedo decir eso de que sí, Dios efectivamente se encarga de usar y sobre todo de cambiar tus pensamientos, tu mentalidad, y con eso cambiar lo que la gente piensa de ti también. Así es. Así como lo fue con Rap. Y referente a lo que dijo, yo lo voy a organizar así. La fe te lleva a obedecer y con eso Dios te va a sorprender. Así. Con eso Dios nos sorprende. La verdad, Dios nos sorprende. Cuando cambiamos, cuando tú eres de una forma y de repente Dios te transforma, o sea, tú después te miras a los tiempos o la gente misma que te conoce. Como en mi caso, pues yo era una mujer, puedo decir, bien seria, que no platicaba, que no hablaba. Y al tiempo, la verdad, Dios me ha cambiado mucho. Yo a veces digo, yo no sé de dónde saco tanta palabra, pero Dios me ha transformado, la verdad, Dios me ha cambiado mucho. Y la gente misma me ha dicho, oye, tú eras una muchacha bien así y así. Pues ha sido Dios, o sea, y en vez le digo, Señor, pues yo no sé de dónde, pero sí, Dios te cambia. Sí, y es que Dios te cambia. Bueno, yo lo veo así, y es que Dios te cambia conforme a lo que Dios tiene para ti, lo que Dios necesita de ti, así te cambia. Así porque pues yo también en la secundaria era bien serio, bien así. Ahorita no hubiera podido estar hablando en la cámara ni nada, pero yo veo también así eso. O sea, Dios cambia a veces tu personalidad, tu manera de ser, tu manera de hablar con las personas a conforme Él lo necesite. Así es. Y está bien padre todo eso. Entonces, pues es una bendición. No sé si tenga algo más, aparte de otra pregunta por ahí, ¿no? No. Bueno, pues muchas gracias, la verdad, por haber aceptado la invitación. Me fue de mucha bendición. Hay cosas que no las había visto de la manera en las que las miro usted. Yo espero que haya sido, bueno, no espero, sé que va a ser de bendición para las personas que vean esto en la mañana, en la tarde, en la noche. Que por cierto, ahí pongan los comentarios, cualquier cosa
que pues si surge por ahí alguna duda, si alguna pregunta, el Coli se las va a contestar. Algo que agregar para volverla a invitar y que vuelva ahora a contestar sobre las preguntas que le dejó a la gente de raza. Sí, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Llévense de verdad esta palabra en sus corazones y o sea, creamos. Si hay algo que de hoy que te tienes que llevar y de lo que hablamos hoy, es de tener fe. De confiar en Dios, de tomar acción una vez que ya creíste en Dios, obedecer y Dios te va a sorprender. A mí me gustó ese. Entonces, muchas gracias, que Dios los bendiga. Por ahí nos vemos en el capítulo 5 y chao. Dios les bendiga. Bye.